los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio, radio.usal.es. Muy buenos días y muy bienvenidos al que va a ser el primer espacio de las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad de Salamanca, el primer café. Así que bienvenidos, esta es la primera emisión y enseguida vamos a conocer una breve descripción de la persona que hoy nos acompaña. Todavía vamos a mantener el suspense un poquito. Va a ser nuestro compañero Andrés Maldonado quien nos defina, y todavía sin ver la imagen de la persona que nos acompaña, para ver si conocen, para ver si adivinan quién nos acompaña esta mañana. Buenos días, Andrés. Pues buenos días, Elena. Muchas gracias por tenerme aquí en el Buenos Días. Creo que por primera vez estoy hasta nervioso y todo. Tenemos que presentar al invitado de hoy. Elena quiere mantener el suspense. Yo creo que también quiere presentarlo ella, y como tenía que hablar yo primero, pues me va a dejar a mí simplemente que mantenga la intriga. El invitado que tenemos hoy pues es un invitado muy especial, es el primer invitado de las 30 entrevistas que vamos a hacer para celebrar los 30 años, y eso es todo un honor. Y además de ello, pues a ver qué os puedo decir sin desvelar su identidad. Es un invitado que da la mano como si hubiera pasado muchos años de su vida en despachos importantes. Viste todavía con el decoro de aquellas épocas importantes de su trayectoria profesional, aunque dice que no con la cabeza. Él dice que viene de Sport. Él dice que viene de Sport. Bueno, está bien también. Y ha venido enfadado por algo que quizá luego nos cuenta él. Aún así, ha dado los buenos días con una sonrisa. Ya veis, no puedo decir mucho. Vamos a ver. Quizá os pueda contar algo de su voz. La voz de nuestro invitado, fijaos cómo es. Buenos días, invitado misterioso. Buenos días. Ahí veis, ¿eh? Sí. Yo también he pensado lo mismo. Quizá le podemos dar un programa en Radio USAL. Ahora, a ver si se deja. No sé yo muy bien dónde lo podríamos meter. No sé, pues le podemos preguntar después, ¿no? ¿Qué le apetecería hacer en un programa de radio? Yo había pensado que podíamos meterlo en radio de tarde, pero no lo conozco tanto, y si no tiene mucha chispa luego igual es mejor para las madrugadas, pero eso lo descubrimos al final de la entrevista. No, para las madrugadas no cuenten conmigo. Para las madrugadas ya sabemos que no. Bueno, se puede dejar pregrabada, que la radio es muy moderna. Y no sé qué más deciros del invitado sin desvelar su identidad, así que voy a directamente hablar con él, así manteniendo el misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué papel ha tenido la radio en tu vida? Muy bien, bueno, la radio, fíjate, sí habrá sido importante la radio en mi vida, que mi padre tenía un negocio de vender aparatos de radio, entre otras cosas. Entonces he vivido rodeado de radio prácticamente toda mi vida. Y además, pues soy un aficionado a la radio continuo. Es decir, la radio me acompaña en todos los momentos de mi vida. Bueno, pues es un invitado de primera para una ocasión como esta. Para una primera entrevista. Vamos, sí. Tanto es así que sé cuál es la casa donde mi padre vendió el primer aparato de radio en Salamanca. ¿Cuál fue esa casa? En Pedrosillo el Ralo. En Pedrosillo el Ralo, que está a unos kilómetros, ¿no? Sí. De Salamanca capital. Y siempre que íbamos a Valladolid, pues decíamos, en esta casa vendió papá el primer aparato de radio. Bueno, papá, que yo no sé si papá se llamaba también Federico. Federico. No sabemos cómo se llama el invitado. Ya lo vamos a presentar. Yo no me resisto, porque yo creo que mucha gente ya le pone cara a esta voz. Yo creo que mucha gente le pone cara. Es don Enrique Bataner. Muy buenos días. Buenos días, Elena. Y cuantísimo tiempo sin escucharnos y sin vernos, ¿no? Bueno, claro, vamos, es que yo soy un jubilado, ¿no? Es un jubilado, pero que seguro que sigue muy activo, Enrique, porque siempre lo ha sido. Sí, procuro estar activo todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda y el cuerpo aguante, claro. ¿Y por qué venía enfadado? Que no sé si lo quiere desvelar, Enrique. ¿Por qué venía enfadado esta mañana? Pues, algo que sucedía hace muy poco. Pues sí. Un 19 de enero. El 19 de enero, sí, efectivamente, cumplí 80 años. Bueno, pues 80 años que los lleva estupendamente, está fenomenal, Enrique Bataner. Cuando te dicen eso... No, créaselo, o créetelo, que, bueno, hemos quedado en tutearnos, Enrique.
Y repetimos además una foto que nos hicimos hace unos cuantos años y a mí me apetecía muchísimo. Yo creo que en estas entrevistas también se va a desvelar mucho de mi personalidad. Aparte de los entrevistados, siempre, además eso ocurre con las entrevistas, ¿no? Que conocemos mucho del entrevistado y también del entrevistador. Y a mí me apetecía, y me he colocado en este lugar porque me apetecía repetir una foto de de 2009. De 2009, que yo estaba ubicada pues tal que aquí, y tú tal que ahí, en una de las primeras entrevistas que yo te realizaba en la radio, en la emisora universitaria, cuando estábamos en el aulario de San Isidro. Sí. Y hay una foto, además, que luego también podemos verla, ¿no? ¿Cuántísimo tiempo ha pasado? Pues sí. ¿Y ha seguido todo este tiempo la vida de la radio de la Universidad de Salamanca? No, yo creo que me he apartado un poco en líneas generales me he apartado un poco de la universidad, vamos. He estado en la universidad cuando ha sido necesario, pero la vida universitaria, la verdad, he pasado bastante de ella, ¿no? ¿Has pasado bastante de ella? No, Pues, lo que te quiero decir que no he participado activamente. Es decir, he ido como espectador pasivo a muchísimas cosas de la universidad, pero nada más, ¿no? Ha sido todo lo que se puede ser, yo creo, en la Universidad de Salamanca. No, todo no. Nunca fui delegado de curso. Ni locutor de radio tampoco. Tampoco, ¿no? Pero supongo es que cuando me jubilé, me matriculé en la Escuela de Idiomas y ahí me eligieron delegado de curso. Y dije, mira, por fin... Aprendiendo alemán, creo, sí. ¿no? ¿Y lo aprendiste? No, bueno, soy capaz de leer algo, pero... Y el Guten Morgen, creo que es buenos días, Guten ¿no? Morgen, Guten Abend y Guten Nacht, sí. Bueno, pues aprendiendo siempre. Yo creo también eso sí. fue de Enrique Bataner de quien yo escuché aquella frase desde la cuna a la sepultura. Eso aprender es. Siempre desde la cuna a la sepultura. Efectivamente. Muy bien. ¿Y qué te ha marcado más dentro de la Universidad de Salamanca, que al final ha sido tu vida? Porque, bueno, naciste en Salamanca, estudiaste en Salamanca, volviste a la Universidad de Salamanca... No, pero me formé, digamos, científicamente fuera de Salamanca. Pues háblanos de esa formación fuera de Salamanca, porque también yo creo que también de las primeras personas que fueron a estudiar a otro país, creo que en Estados Unidos, ¿no? Vamos, sí. No serían muchos los españoles que en aquel momento iban a hacer estudios fuera. Que yo estudié medicina un tanto vocacionalmente, pero además queriéndome dedicar a la investigación médica, no tanto a la práctica médica, sino a la investigación médica. Y ya desde que hice la carrera, por cierto, en el edificio de aquí al lado, en el edificio ya entré en contacto con la investigación a través de un catedrático que había entonces en la facultad, el profesor Genis, que es con el que yo me inicié en la investigación. Cuando terminé la carrera, pues el propio profesor Genis me puso en contacto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, con el grupo del doctor David Vázquez. Allí hice mi tesis doctoral en Madrid, en el Consejo. Y luego, pues, con una beca de la Fundación Juan Marc I y una beca del NIH, después estuve en Estados Unidos, en la Washington U de San Luis, Missouri. Luego volví a Salamanca. Luego gané una cátedra en La Laguna, en Canarias, y volví de La Laguna a Salamanca. Es decir, en cierto sentido me he movido más de lo que habitualmente se mueve ahora el profesorado universitario. Has hablado de la investigación, sí. Quizás es lo que más valoras dentro de las funciones que tiene una universidad. ¿Es la investigación tan importante como se nos cuenta? Sí, sí lo es, pero hay un pero. Tiene que estar acompañada de la docencia. Es decir, en la universidad la función principal es la docente. Y la investigación, digamos, no es que esté al servicio de la docencia, pero tiene que ser, digamos, el complemento del buen docente. Instituciones como el Consejo, por ejemplo, o el CIEMAT, o todos estos, pues claro, son OPI, son organismos públicos de investigación, está muy bien. Pero es que en la universidad hay que tener en cuenta que la docencia es importante. Es así. La docencia es la razón de ser en la universidad. Enrique, y bueno, has transcurrido tu vida profesional aquí en la Universidad de Salamanca. Supongo que, bueno, la Universidad de Salamanca ha cambiado muchísimo. Yo también lo he percibido, ¿no? Que ha cambiado muchísimo.
¿Cómo ves a la Universidad de Salamanca en este momento? Porque yo creo que también hay un poco de lío, ¿no? Un poco de jaleo, quizás las universidades no suficientemente financiadas. ¿Cómo está la Universidad de Salamanca en este momento? La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, probablemente en 1219, estaban diciendo ya que era una entidad atrasada, que no estaba de acorde con los tiempos, etcétera, etcétera. Propio de las universidades es ser inestable. ¿Y es inestable por qué? Pues porque los miembros que componen una universidad... Es gente crítica. Es gente crítica, efectivamente. Y la crítica es algo que está presente en la universidad, como la docencia, y como la investigación está presente desde el primer momento. Entonces, la universidad ahora yo la encuentro en muy buen estado, sinceramente. Que evidentemente hay problemas, que evidentemente hay discusiones, que evidentemente hay crítica, pero vamos, yo creo que en línea general la universidad está muy bien. Y yo para eso pues me gustaría referirme, por ejemplo, pues al lugar que ocupa la Universidad de Salamanca dentro de las universidades de Castilla y León, por ejemplo. Aquí somos la más importante, ¿no? Y yo creo que con diferencia. Cosa que hace 50 años no era así. Y hace ya más de 50 años, es decir, en el siglo XIX, la universidad estuvo a punto de desaparecer. Afortunadamente no desapareció. Pero vamos, ahí se dieron cita, ¿no? Las otras fuerzas de la ciudad de Salamanca. Siendo yo estudiante, todavía la universidad era una entidad bastante subordinada y bastante atrasada, cuando yo era estudiante. ¿Y tu primera escuela la recuerdas? ¿Y lo primero que aprendiste en la escuela? Sí, por supuesto. ¿Qué recuerdas de esa primera escuela? Mira, yo fui a una escuela que era un colegio franco-español que regentaba una señora francesa, Mademoiselle Clotilde. Y yo entré teniendo 3 años, es decir, en esa. Y yo aprendí a leer muy pronto. Entonces, lo que recuerdo yo de cuando aprendí a leer es que yo iba por la calle leyendo todos los rótulos de las tiendas. Y mi madre y mi hermana me llamaban la atención, porque yo veía como maravilloso que pudiera entender lo que ponía en los rótulos de las tiendas. Y es francamente el recuerdo que tengo. Y luego, cuando accedí al rectorado de la universidad, una de las primeras llamadas que recibí para felicitarme fue la de Mademoiselle Carmen, que era la encargada de mi curso. Ya tengo un crío de 3 años, ¿no? ¿Cuántos idiomas manejas, Enrique? Yo pues manejo español, por supuesto, francés e inglés. ¿Y el alemán un poquito, no? El alemán no. El alemán leo alemán. Me hubiera gustado continuar más, pero no continué precisamente por problemas de compatibilidad con el horario. El horario se me hacía incompatible y ya pues lo tuve que dejar. ¿Y ahora cómo transcurre un día en la vida de Enrique Bataner? Que bueno, cuando yo te llamaba para la entrevista, bueno, yo ya soy un jubilado. ¿Cómo transcurre la vida de un jubilado llamado Enrique Bataner? Pues mira, voy con cierta frecuencia al centro de salud. Con mayor frecuencia voy al supermercado, naturalmente pues las compras habituales de casa, hago también alguna labor del hogar y luego me dedico pues a mis aficiones actuales. Últimamente estoy muy fascinado por la inteligencia artificial. Y entonces pues lo que a través de internet puedo ir haciendo, pues me estoy enterando de cosas. Luego tengo otra afición que es la electrónica. ¿La electrónica? Sí. Y también me gusta hacer aparatos, me gusta hacer cacharros. ¿Y manitas para arreglar cosas? Hombre, manitas no soy, ¿no? Pero vamos, sí tengo alguna idea, ¿no? Bueno, pues para arreglar cosas de casa y tal. Y volviendo a la Universidad de Salamanca y a ese puesto de rector, que es seguramente pues en el que más se ha notado, ¿no?, la presencia de Enrique Bataner en la Universidad de Salamanca. ¿En qué momento sufriste más? Porque yo creo que es un puesto en el que se tiene que sufrir mucho, es la idea que yo tengo. No sé si hay algún recuerdo de algún momento de muchísimo sufrimiento. Sí, lo hay, pero compensa. Hay una cosa que compensa por encima de todos. Somos la primera universidad de España y una de las primeras universidades de Europa. Y evidentemente el notarte al frente de eso es algo que compensa muchos malos ratos, ¿no? Lo compensa, de verdad, vamos. Así lo sentía yo. Y yo me imagino que tanto mis antecesores como mis sucesores lo habrán sentido de la misma manera, ¿no? Entonces, a la Universidad de Salamanca la ves bien, ¿no? Sí, la veo bien. Así en general. La veo bien.
¿No habría ninguna cosa Bien, que porque cambiarías? En la universidad, ¿qué cambiaría ahora? Pues no lo sé, lo tendría que estudiar, la financiación, es decir, más financiación. Sí, porque además yo recuerdo algunas de las frases de aquella entrevista que comentaba Enrique Bataner, que la Universidad Española o la universidad en general no solamente requiere críticas, sino también estímulos, ¿no? Sino también reconocimiento, ¿no? por toda la función que realiza. Efectivamente, yo creo que esto es una cosa que en nuestro país desgraciadamente está un poco abandonada. Y te voy a decir por qué. Siempre, por ejemplo, en los ministerios de Madrid, siempre se ha considerado un poco que el Ministerio de Educación es de segunda. En otras palabras, que la educación es una actividad de segunda. Y quien dice educación, dice investigación, dice todas estas cosas. Ministerios de primera, pues asuntos exteriores, Hacienda, Defensa, etcétera. Y de segunda ya, pues educación. Y eso es lo que yo creo que nos ha faltado mucho a lo largo de la historia. Y yo creo que actualmente tiene mal arreglo en el sentido de tener la educación repartida entre 17 comunidades autónomas. Que por otra parte... ¿Tendría que estar centralizada esa educación superior? Yo creo que sí. No, la superior y la inferior. Y todas, ¿no? Sí, la infantil, la primaria y la secundaria. Yo creo que es fundamental recentralizar. Ahora bien, yo cuando fui rector encontraba mucho más fácil ir a Valladolid que ir a Madrid. Está más cerca, entre otras cosas, ¿no? Está más cerca y está más cerca no únicamente de una manera física, sino también, pues, quienes estaban en la Consejería de Educación en aquel entonces eran compañeros míos, eran profesores universitarios también. Y esto era muy distinto a lo que era Madrid. Por lo tanto, en esto soy ambivalente. Yo creo que había que recentralizar todas estas cosas. Pero, sin embargo, la gestión yo me encontraba muy cómodo con la interlocución en Valladolid, ¿no? Se habla, Enrique, de la autonomía de la universidad, ¿no? Que la universidad tiene autonomía, y yo no sé hasta qué punto eso se puede conjugar o esa independencia, ¿no? Con que luego la gestión hay que contar con unos presupuestos, hay que contar con una comunidad autónoma, hay que contar también incluso con el propio Estado, ¿no? ¿De qué manera se conjuga esa autonomía universitaria? ¿Hay autonomía universitaria realmente? Sí, hay autonomía y a veces excesiva autonomía. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, en mis tiempos de rector, pues me paré a contarlos, había 120 órganos en la universidad tomando decisiones. Muy bien, de acuerdo, pero en fin, que en vez de 120 fueran 20 o 30, pues hubiera sido muchísimo mejor. Eso por una parte. Luego, por otra parte, entender la democracia en la universidad, pues no sé, es una cosa que nos llevaría muy lejos. Pero yo creo que, por ejemplo, no estaría de más dar bastantes más competencias al Consejo Social de la universidad. Un poco en la línea de las grandes universidades norteamericanas, en las cuales el Board of Directors tiene mucho peso, que en Estados Unidos no, pero aquí es un reflejo realmente de la sociedad política, que yo creo que tendría que tener más peso en las decisiones de la universidad. Es decir, no dejarlo todo a los universitarios, sino también dejar algo a lo que es la representación popular. Esto se puede hacer a través del Consejo Social, y yo, por lo tanto, le daría más competencias a los consejos sociales. Yo tuve la suerte de convivir con un gran presidente del Consejo Social. Salvador Sánchez Pera. Efectivamente. Don Salvador. A don Salvador era una persona que se le ponía al teléfono a todo el mundo. Es decir, si había algún problema en la universidad, Salvador, mira, pasa esto, no te preocupes. Y se le ponía al presidente de la Telefónica, absolutamente todo el mundo, ¿no? Es importante, desde luego, ¿no? Pero yo creo que la voz de la Universidad de Salamanca, yo creo que sigue siendo muy escuchada, ¿no? Yo creo que cuando llama a alguien, un rector de la Universidad de Salamanca, ¿se te ponía a ti todo el mundo al teléfono cuando llamabas? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos, pero en fin, yo soy discreto, no llamo a todo el mundo por teléfono. Bueno, y hoy estamos rodeados de jóvenes. Si te das cuenta, ha abierto el programa un joven. Juvenes dum sumus.
Eso es, porque siempre tienen 18 años, ¿no? Que también es otra frase tópica y típica, ¿no? De los universitarios. ¿Cómo los ves a estos jóvenes? Porque para empezar, yo es que veo que casi todo se hace con electrónica, que tú decías antes, con ordenador, con un portátil. Yo no sé cómo ves a estos jóvenes. Bien, yo veo que los jóvenes ahora lo tienen fastidiado, lo tienen difícil. Tienes que tener en cuenta que cuando yo terminé la carrera, que el icónico año de 1968, terminé yo la carrera en pleno mayo del 68 de París, coincide con un momento que España estaba embalada tanto en lo económico como en lo sanitario, como en lo universitario, etcétera, no en lo político, porque estábamos en una dictadura, evidentemente, pero era un momento de expansión. Entonces, en los años 70 se vivió una enorme expansión, sobre todo del sistema, de los dos que a mí más cerca me han tocado, que es el sistema sanitario y el sistema educativo. El sistema educativo un poco más tarde. Pero esto significa que, por ejemplo, mi generación se encontró muy rápidamente, por ejemplo, ocupando puestos directivos, debido a la enorme expansión que hubo universitaria, que eso naturalmente no hay ahora. Luego, por otra parte, España ha sufrido un proceso de desindustrialización. Son menos protagonistas de su tiempo, quizás, los jóvenes actuales. Actualmente sí, mucho menos, vamos, ¿no? Es decir, y uno de los grandes problemas que veo yo en España ahora es los bajos salarios que se ofrecen a la juventud. Es decir, es realmente un problema porque esto está provocando la fuga de talento fuera de España, ¿no? Porque cualquier chico o chica bien formados, ¿no? Etcétera, etcétera, es que encuentra oportunidades mucho mejores en otros países de Europa o en América o en Australia, ¿no? Es decir, y esto a medio o largo plazo, esto va a significar algo muy, muy malo para nuestro país. ¿Y por qué no hemos resuelto este problema? Porque de esto venimos hablando ya hace unos cuantos años. Bien, yo creo que hay, naturalmente, como en todos los problemas, hay muchos factores. Hay un factor muy importante que yo creo que fue nuestra entrada en la Unión Europea, obligó a España a una desindustrialización que yo creo que ahora estamos sufriendo las consecuencias. Es decir, entregamos pues nuestro poder manufacturero al extranjero. Nos estamos convirtiendo, por la propia dinámica económica del país, en un país de servicios, y realmente estamos cuidando muy poco lo que es realmente productivo e innovador. Y eso es la vía en la que yo creo que deberíamos seguir. Y mientras esto siga así, mientras España pretenda ser un país de servicios, pues los sueldos serán bajos y habrá demasiada clase pasiva. ¿Y a nuestra Salamanca cómo la ves, Enrique? También, y no sé si recuerdas también de tu tiempo de rector, porque también hay que trabajar mucho con el ayuntamiento, ¿no? Con las fuerzas de la ciudad. ¿Cómo ves a nuestra Salamanca y a los jóvenes aquí en Salamanca? Yo actualmente a Salamanca, te quiero decir la verdad, la veo mejor que en mis tiempos de rector, por ejemplo. No sé, en primer lugar la ciudad está hecha una maravilla, ¿no? Es decir, encuentro la ciudad muy bien. Precisamente ayer estuve paseando pues por el Parque del Río, por ahí abajo, por donde las dos norias, ¿no? Bueno, eso lo sabemos los de aquí de Salamanca de toda la vida. Por donde las dos norias, y eso, pues, un paseo es una maravilla. La ciudad está preciosa. Todo el que viene de fuera lo dice, ¿no? Incluso te dicen una cosa, que es una ciudad subestimada, ¿no? Y es cierto. Es decir, se estima poco a Salamanca dentro de España, ¿no? Y a la universidad, pues la universidad, a la gente joven de la universidad no lo conozco bien, pero vamos, yo me supongo que están con estos mismos problemas. Yo actualmente tengo una nieta en la universidad yo ahora. Y ella está feliz, eso sí que te lo puedo decir. Y en este sentido, vamos, yo creo que por término medio los estudiantes están muy bien, se encuentran muy bien en Salamanca. Por eso, pues creo que Salamanca tiene una gran potencialidad. Y no sé, desde todas las instancias, pues desde el ayuntamiento, desde la Diputación, desde el rectorado de la universidad, habría que tratar de potenciar esto muchísimo más. Y digo el rectorado porque aquí era una fuerza viva. Bueno, ahora ya no tanto, pero en mis tiempos las juntas de gobierno de la universidad, de los consejos de gobierno, merecían tanto espacio en los periódicos locales, que entonces había 3. Y ahora queda uno.
Entonces había 3, merecía más tiempo que el Consejo de Ministros. Pero sí que hay un seguimiento, yo creo, por parte de los medios de comunicación. La universidad convoca rueda de prensa y van todos los medios. En mis tiempos era exagerado, ¿no? Era absolutamente exagerado. ¿Qué te parece? Es decir, yo cuando oía la radio, porque ya digo, soy muy radiero, yo cuando oía la radio por la mañana, sintonizaba, estando yo en el rectorado, ¿no? Sintonizaba por la mañana y pensaba, ¿qué maldad van a decir hoy? ¿Qué emisora escuchas? Escucho COPE, escucho Es Radio, escucho Onda Cero, esporádicamente escucho la SER. La de referencia sería quizás la COPE. La COPE es la que con más frecuencia quizás sintonizas. Sí, yo creo que sí. Ajá. Y Es Radio también. Uh-huh. ¿Y a los medios de comunicación, así en general, cómo les ves? Hombre, yo tengo un punto de vista bastante cínico respecto a los medios de comunicación. Bueno, puedes contarlo. En el sentido de que cada uno se intoxica con lo que quiere. Porque decir, aquí hay siempre uno sí, o sea, la libertad de prensa, o quiere escuchar lo que uno piensa, quizás, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y luego, claro, pues la comunicación, vamos, no me refiero en concreto a esta emisora, pero me refiero a las grandes emisoras nacionales, son emisoras que pertenecen a grandes grupos de comunicación. Los grandes grupos de comunicación tienen sus intereses. No entro en Radio Nacional, pero vamos, los demás son empresas privadas que tendrán sus accionistas y tienen que responder ante sus accionistas. Claro, naturalmente esto condiciona lógicamente la ideología de los medios de comunicación, querámoslo o no. Por eso digo que cada uno se intoxica con lo que quiere intoxicarse. ¿Y crees que han perdido un poco de protagonismo los medios de comunicación con todo esto de las redes sociales? Que yo creo que también, yo alguna vez te he visto en redes sociales. Sí, yo estuve, pero luego me retiré en Facebook bastante. Pero ahora sigo, por ejemplo, en X, antes Twitter, y TikTok me divierte mucho. ¿TikTok? No colaboro, no pongo cosas en TikTok. ¿No has puesto ningún vídeo? No he puesto vídeos en TikTok, pero me entretiene la tira. Bueno, hablabas antes de las grandes cadenas de comunicación y de esta emisora. ¿Qué le falta a esta emisora? ¿Por qué esta emisora no ha llegado a ser más fuerte? Pues yo creo que es básicamente... ¿Ha habido compromiso por parte de la universidad con la radio de la Universidad de Salamanca? Pues mira, eso no te lo puedo decir, porque vamos, yo cogí la emisora en una etapa un poco temprana. Sí. Yo me acuerdo que la emisora en mis tiempos, eso sí, saltamos a lo digital. Sí. ¿Y cambiamos de sitio? En mis tiempos de rector, no. Cambiaste de sitio después. Bueno. Cambiamos de sitio al aulario de San Isidro. Sí. Eso sí. Sí, allí hacíamos aquellas entrevistas. Yo también, vamos, en mis tiempos, cuando se adquirió el estudio de televisión que hay en la Facultad de Comunicación ahora. Es cuando se adquirió el estudio. Y me acuerdo que un grupo de comunicación local quiso comprárnoslo. Tanto la emisora como la televisión. ¿Quisieron comprar? Sí. Y yo dije, no, me negué. Bueno, pues esas cosas que no llegamos a conocer, ¿no? Y que también gracias a eso hemos podido vivir una vida tranquila, ¿no? Aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. Porque yo valoré por encima de todo la autonomía de la comunicación universitaria, que no cayera dentro de un grupo local. Un grupo local que todos conocemos, claro. Sí, porque el único quizás que existe, ¿no? Que hay, efectivamente. Bueno, ¿de cuántas cosas nos vamos a enterar esta mañana, Enrique? Comentaba antes que ha sido una persona que ha viajado mucho, ¿no? Que ha tenido estancias de investigación, que ha trabajado en otra universidad. Un país al que siempre regresaría. Yo no sé si después de esa estancia en Estados Unidos has vuelto allí a Estados Unidos. Un país que conozcas, que hayas visitado alguna vez y al que siempre regresarías. Sí, España. Para vivir, desde luego, España. De todos los países que conozco, sinceramente creo que la calidad de vida es única en este país, incluso en un clima como el de Salamanca. Sí, porque en Estados Unidos y no sé si ahora volverías. También porque soy mayor, ¿verdad? No, y efectivamente yo no he vivido en Estados Unidos, admiro mucho la vida en Estados Unidos, pero vamos, para vivir prefiero vivir en España toda la vida. Ahora, si me dicen para visitar, pues yo volvería a un país en concreto, que es Japón. Tuve la enorme suerte de visitar Japón, invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Japón y desde luego volvería a Japón. Es un país que realmente me marcó. Ahora, no para vivir. Y yo creo que también Sí, ha sido para reconocido por el gobierno japonés, creo, ¿no? Sí, bueno, pedir un diploma en japonés, ¿no? Menos mal que la traducción la tiene por el otro lado. Bueno, hay que recordar que la Universidad de Salamanca tiene ese centro cultural hispano-japonés, que hay que presumir mucho de ese centro, ¿no? Y hay que cultivarlo. Es decir, es algo que se hizo en el rectorado de Verdugo, que yo creo que fue uno de las cuestiones más importantes que ha hecho la universidad últimamente, que fue la relación con Japón. Claro que es verdad que esto lo facilitó enormemente un personaje, doctor honoris causa por nuestra universidad, que es el doctor Hayashida. Sí, le recuerdo. Sí. Le recuerdo. Este hombre es un hombre extraordinariamente curioso, porque era digamos de clase alta. Allí estaba muy relacionado con la Casa Imperial, por ejemplo, en Japón, y este hombre le pilló la Guerra Mundial en Salamanca. Es decir, el ataque a Pearl Harbor estaba en Salamanca, entonces ya no pudo volver a Japón. Las malas lenguas dicen que era espía. La verdad que él tenía muy buenas relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es a través de Hayashida y de un alcalde que hubo en Salamanca, que era el profesor Navarro, que era también catedrático de la Facultad de Filología aquí, y que fue alcalde de Salamanca, se fomentó esa relación con Japón, que luego la universidad lo supo aprovechar. Y es única en España. Y es una cosa que, vamos, que te quiero decir, siempre, igual que me invitaron a mí, invitan a todos los rectores que había en la Universidad de Salamanca. Y uno de los actos que hay es que te reciben los emperadores. Es decir, a mi mujer y a mí nos recibieron los emperadores de Japón, nada menos, ¿no? Que yo me acuerdo que el intérprete que nos habían puesto para dirigirnos por allí, vamos, estaba medio asombrada, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Que vamos al Palacio Imperial? Pues sí. Bueno, pues hay que volver, ¿no? Pronto a Japón. A Japón yo volvería, desde luego. Y a conocerlo más a fondo. Bueno, y profundizar, ¿no? Y aplicarnos. Yo creo también lo que comentabas, ¿no? De también aplicarnos en aquellas cosas que tenemos que nos diferencian mucho en la Universidad de Salamanca y que nos dan mucho prestigio, como ese Centro Cultural Hispano-Japonés. Sí. Aplicarnos sobre eso que ya tenemos y sobre qué deberíamos aplicarnos, Enrique, para seguir siendo pioneros, ¿no? Porque la Universidad de Salamanca ha sido pionera, yo creo que en prácticamente no toda su historia, pero en muchas épocas de su historia. ¿En qué deberíamos aplicarnos ahora para seguir siendo reconocidos en el futuro? Hay que distinguir varias cosas en una universidad. En primer lugar, una universidad como Salamanca tiene que seguir cultivando muy fuertemente las humanidades, porque siempre ha sido un sello de distinción de la Universidad de Salamanca. Es decir, hay que seguir dando latín y griego. Es decir, eso es fundamental, porque son las bases de la cultura occidental. Por otra parte, nos tenemos que adaptar al entorno. Entonces, por ejemplo, aquí no ha sido posible el que haya unas ingenierías florecientes. Únicamente hubo ingenierías en el sitio de Salamanca donde había industria, que era Béjar. Aquí no ha habido, digamos, la industria tradicional, la industria de la revolución industrial aquí no la hemos tenido. Pero, sin embargo, la industria del conocimiento que hay ahora, con esto de la inteligencia artificial, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, yo creo que Salamanca tiene mucho que decir ahí. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos una infraestructura industrial de la que carecemos. Y desde luego, lo que Salamanca adolece, y es algo que por lo que nos deberíamos partir la cara todos los días, es por las comunicaciones. Es decir, la comunicación ferroviaria de Salamanca es de auténtica vergüenza. O sea, es casi tercermundista, ¿no? Y esto, claro, mientras el señor ministro presume de la estación que van a hacer en Valladolid, pues debe considerar que, claro, que aquí en Salamanca sienta como una bofetada, ¿no? Sí, porque además es castellano y leonés, ¿no? Quiero decir que quizás también debería tener un poquito más en cuenta la región, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? Enrique, yo no sé si le queda algún deseo por cumplir en la vida profesional, en la vida personal. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría que se produjera y verlo? No sé, hay muchas cosas que desearía. Yo que te digo, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Es decir, ¿qué me falta? Pues
Mira, sí, una cosa que ya desgraciadamente me hubiera gustado tener una contribución científica mayor de la que he tenido. Pero no da tiempo para todo, yo creo. Yo no sé si también eso habría que estudiar un poco eso, ¿no? Porque vemos a mucha gente en la Universidad de Salamanca que no llega porque quiere hacer docencia, quiere hacer investigación, sí, quiere hacer también gestión y yo, prácticamente ejemplo, no llega. Yo, por ejemplo, fui extraordinariamente feliz con lo que logré en mi tesis doctoral. Pero extremadamente feliz fui porque me salió muy bien la tesis doctoral, y los resultados en aquel momento de mi tesis doctoral fueron pioneros, no quiero decir que revolucionarios, pero sí pioneros, ¿no? Y como tal fue reconocido, digamos, en la comunidad científica. Esto lo he echado en falta después, ¿no? Investigación ahora en ese campo que tú has trabajado aquí en la Universidad de Salamanca, es bioquímica, claro, ¿no? No, pero vamos, yo trabajaba dentro de lo que se llama biología molecular. Es decir, y yo empecé a hacer la tesis en la década prodigiosa de la biología molecular, que fue los años 60 del siglo pasado, en el cual se descifró el código genético. Por ejemplo, mi tesis es contemporánea al descifrado del código genético, que lo llevaron a cabo por los equipos de Severo Ochoa, de Corana y de otros. Severo Ochoa, premio Nobel, ¿no? Sí, que tenemos muy poquitos. De los que he citado, Corana también, sí, premio Nobel, y que fue el otro, y Converge también, premio Nobel, ¿no? Tenemos muy poquitos premios Nobel en España, y creo que de la Universidad de Salamanca ninguno, ¿no? De la Universidad de Salamanca ninguno. Pero tenemos uno que es importantísimo, que es Cajal. Ramón y Cajal. Y además todos en el campo de lo biosanitario. No nos damos cuenta de lo que es la obra de Cajal. Es decir, hoy día, puedes traer aquí a cualquiera de los científicos que tenemos en el Instituto de Neurociencias y te dirá lo mismo que yo. Yo lo de neurociencia no era lo mío, pero conozco la cosa, digamos, por encima. Pero como la obra de Cajal. El Instituto de Neurociencias, que además celebra la Semana del Cerebro con toda Salamanca del 10 al 14. Se produce esa Semana del Cerebro. Sí. Yo estaría hablando con Enrique Bataner. Yo conseguí el edificio de Neurociencias. Claro, y el parque científico, ¿no? Y el parque científico. El parque científico, sí. O sea que yo creo que se profundizó mucho en ese apartado de la investigación en tu rectorado. Sí. De lo que más satisfecho te has quedado de ese paso por la Universidad de Salamanca, me has comentado que quizás te hubiera gustado investigar más, pero de lo que te llevas muy a gala, lo más importante que crees que has hecho para esta universidad. Hombre, yo creo que fue el parque científico. Ahora bien, la idea no ha sido desarrollada posteriormente porque, yo esperaba crear todo un campus allí en Villamayor. Es decir, porque ahora actualmente tenemos el CIALI, que también se inauguró en mis tiempos, y el parque científico. En el intermedio, que es a lo largo del río, estaba pensado un parque botánico de ribera. Eso, claro, no se llevó a cabo. Y la Facultad de Ciencias Ambientales, de Ciencias Agrarias y Ambientales, estaba pensada que fuera allí, al lado del FIALE. Y ahora no, la han construido aquí en La Platina. Ha cambiado de sitio. Sí. Que todavía no se ha inaugurado. No, pero está en construcción. Muy bien. Las obras siempre empiezan mañana, me decías en aquella entrevista que te hice también en aquel momento, en el año 2009. Bueno, pues yo con Enrique Bataner estaría hablando toda la mañana porque es una persona pues que es muy cercana, ¿no? Y yo creo que es muy buen entrevistado. Pero tenemos que poner el punto y final y, si te parece, Enrique, vamos a dejar que sea nuestro joven acompañante en esta mesa quien haga pues un pequeño resumen de lo que ha sido la entrevista. ¿Qué te parece? Pues haré un pequeño resumen, pero antes de hacerlo, ya que hemos comenzado comentando tus recién cumplidos 80 años, yo creo que es una edad en la que uno puede dar lecciones sin ruborizarse. ¿Qué lección le darías a una radio que acaba de cumplir 30 años? Bueno, primero ya queda poco tiempo. Lo primero. Pues yo creo que Radio Usal, el consejo que yo le daría... Bueno, primero tengo un consejo y un deseo. El consejo es que tiene que llegar mucho más a los estudiantes. Radio Usal es una radio sobre todo para los estudiantes. Es decir, aquí tenían que estar presentes de las... Yo no sé cuántas facultades y centros, en mis tiempos había 22. Ahora hay más. De los 22 o de los 27 que haya, aquí tenían que estar presentes todos los días los estudiantes. Es el consejo que yo le daría. Mi deseo para Radio Usal es que aprenda
a durar y a florecer lo que es su institución madre, que es la Universidad de Salamanca. Bueno, pues menudo reto, ¿no? Menudo reto. Menudo reto. Menudo reto. Ahí Solo queda. nos quedan 700, 800 años, Casi 770. nada, casi nada. No, hombre, no me refiero, eso es imposible, ¿no? Porque Bueno. vamos, si perdura la universidad y perdura siempre la emisora, será unos 800 años más joven que la universidad. Eso siempre lo será. Sí. Pero vamos, es la duración, la voluntad de duración, la voluntad de persistencia, ¿no? Pero la radio ahora, y bueno, ya no me resisto a hacer esta pequeña aportación, la radio ya no es lo que era para los jóvenes, la radio ya no es lo que era, Enrique. Me contabas que tienes una nieta ya aquí en la universidad, sí, estudiando estudios universitarios. Los jóvenes ya no escuchan la radio como lo hacíamos nosotros, como lo hacías tú o como lo hacía yo en mi tiempo. Pues mira, no te puedo decir, pero vamos, a mí es que la radio, ya te digo, me ha acompañado toda mi vida. Es decir, no concibo la vida sin radio. Tú fíjate que cuando empezó porque he conocido también he conocido los inicios de la televisión. Yo no he conocido la televisión hasta que tenía 14 años. Que se dice bien y pronto, vamos, yo no sabía lo que era la televisión, ¿no? Yo no sé pero claro, la radio, ya te digo, toda mi vida hubo un momento en que se dijo que la televisión iba a acabar con la radio. Evidentemente el tiempo demostró que la inmediatez de la radio no hay televisión que la supere, ¿no? Pero claro, ahora la cuestión de redes sociales, la cuestión de internet y tal ha cambiado mucho el panorama. Y eso yo no me atrevo a hacer predicciones. Siempre he puesto la analogía, por ejemplo, con cuando apareció la imprenta en el siglo XV. Pues es un fenómeno parecido, aunque en mi juicio no tan profundo como Internet. Cuando apareció la imprenta, a los 50 años de la aparición de la imprenta, pues la cristiandad se había dividido en dos. Y evidentemente se había producido la Reforma y el Renacimiento. Esto por un medio de comunicación, que fue la imprenta, ¿no? ¿Qué producirá Internet y las redes sociales? ¿O qué ha producido ya o qué Pues está produciendo evidentemente va a haber un cambio social importantísimo. Sí. Y ahí es donde debía estar la universidad, ¿no? Pues esperemos estar, Enrique, en esa radio también del siglo XXI. La música, yo creo que la música va a seguir gustando siempre. Sí. Te gustaba a ti, me gusta a mí, sí, y les gusta a los jóvenes. Y queremos que estas entrevistas concluyan también con una música de la elección de nuestro invitado. ¿Con qué música nos vas a dejar? Vamos a ver. Es una decisión compleja, yo lo comprendo. Sí, yo soy muy de música clásica, ¿eh? Bueno, está a nuestra disposición. También me gusta la ópera y también me gusta la zarzuela. ¿Por qué no ponemos el Nessun Dorma de Pavarotti? Venga, pues el Nessun Dorma de Pavarotti, ahí están nuestros compañeros bien aplicados, y esto es algo que son las maravillas de Internet, que no tenemos que tener ahí el disco físico, sí, ni tenemos que empezar a buscar en el archivo, en el archivo de la radio, en Spotify, en YouTube, el Nessun Dorma de Pavarotti. Pero cantado por Pavarotti. Pero cantado por Pavarotti, tiene que ser Pavarotti, que no sea otro. No, bueno, pues... ¿no lo tenéis? Sí, está diciendo que sí, este lenguaje universal. Muchísimas gracias, Enrique Bataner, por haber querido ser la primera persona interrogada. Elena, aquí. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico honor, sobre todo, vamos, cuando me he enterado que soy el primero. Un abrazo muy fuerte, Enrique, un abrazo. Lo mismo digo a todos Hasta vosotros luego. y a los oyentes. Adiós.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca.